Bien, entonces el modelo Probit y Logit es eh, parte de una idea en que conocemos un modelo subyacente, el cual describimos más o menos como de la siguiente manera. Decimos que en general existe un modelo subyacente que le llamemos Y o y pelitos, el cual es igual a XY por beta más epsilon, donde beta va a ser un conjunto de parámetros que va a ser beta 1, beta 2, hasta beta subíndice K, de la forma habitual. Entonces, lo que tenemos ahí es simplemente decir que el modelo subyacente es un modelo lineal. Eso es lo que estoy diciendo. Eh, XY es un vector fila que contiene la información de la variable 1 para el individuo yésimo, la información de la variable 2 para el individuo yésimo y así hasta la información de la variable K para el individuo yésimo. Entonces lo que tenemos es información del individuo, por ejemplo, su edad, estado civil, u otra característica que pensemos que puede describir el modelo subyacente, el cual es el resultado. Por ejemplo, pensemos en una situación en la cual tenemos una persona que estamos evaluando si paga o no paga su crédito bancario. Entonces, ahí tendríamos una colección de información. Y al final, un término de error, epsilon i, que en general debería de cumplir más o menos lo que nosotros conocemos como las cosas más básicas, ¿no? Que es que está centrado en el cero y que es independiente totalmente de la matriz XY. Pero adicionalmente en este punto vamos a asumir que epsilon tiene una forma de función de densidad particular. Entonces, a partir de este momento, eso es lo que se diferencia muchísimo de los otros modelos. Eh, Hasta antes no habíamos asumido que epsilon tenía una distribución, ahora sí lo haremos. En general, yo voy a decir que epsilon tiene una distribución, que en este momento no digo quién es, simplemente digo que tiene una distribución de probabilidad, la que sea. ¿Sí? No estoy en este momento definiendo una. La voy a definir en unos 5 minutos más adelante. Vale. Ahora, entonces, dado que tenemos el modelo subyacente, lo que en realidad podemos ver es una situación en la cual sabemos que hay un resultado que es un 0 o un 1, de tal manera que 0 ocurre si el modelo subyacente arroja como resultado ser negativo y es, y es 1 si el modelo subyacente arroja que es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, es simplemente decir que si con un modelo lineal el resultado es un número negativo, decimos es 0, si con el modelo lineal el resultado es positivo, decimos que es 1. Eh, en general, en realidad, deberíamos poder encontrar un umbral a partir del cual ocurre esto. Sin embargo, yo con ese umbral me refiero a lo siguiente. Me refiero a que en realidad lo que estamos haciendo es tratar de encontrar un un umbral que puede ser descrito por lo siguiente, es decir, si tenemos una función de densidad acumulada, que se vería como más o menos algo así, es decir, que aquí está el 1, deberíamos de poder encontrar ese punto de inflexión, que es el punto a partir del cual quiebra la probabilidad, es decir, a partir de ese punto de inflexión, todos los que están por debajo son 0 y todos los que están por encima de ese punto de inflexión son 1. Lo que yo estoy diciendo es que ese punto de inflexión es 0. ¿Sí? Ahora, ustedes podrán decir que seguramente esto es un abuso de la forma en la que lo estoy planteando, porque no necesariamente es cierto que el punto de inflexión sea 0, no es para todos los casos. Bien, eso es cierto. Sin embargo, en general lo que vamos a asumir es que nuestro modelo tendrá constante. Eso quiere decir que este valor que está aquí será un 1 y que el beta que está aquí es controlar la constante. De tal manera que si por alguna razón el punto de inflexión es distinto de 0, asumiremos que ese valor es absorbido por la constante. ¿Sí? Entonces, de esa manera garantizamos que siempre el punto de inflexión será. Bien. Dicho eso, entonces, lo que voy a hacer ahora es, entonces, decir que ciertamente lo que no puedo hacer es estimar esta forma funcional a través de una regresión lineal, que es como lo haría habitualmente. Porque es un modelo no lineal, en estricto sentido, porque en los modelos lineales lo que me dicen es que yo sé que en mi caso lineal, el valor esperado
de mi variable de interés es una forma del tipo x y por beta. ¿Sí? Esta es la forma lineal. Pero esto yo no lo puedo garantizar con este modelo que tengo escrito. ¿Cuál es el valor esperado? En este caso esto no se cumple. La pregunta es, en este caso que estoy planteando acá, ¿cómo es el valor esperado de Jamie, dada la estructura que tengo descrito aquí en esta ecuación 1 que le voy a llamar? ¿Cuál sería el valor esperado de esto? Es un problema de Bernoulli. ¿Cómo se resuelve un problema de Bernoulli con valor esperado? Pues es simplemente la variable aleatoria, la primera variable aleatoria multiplicado por su probabilidad de ocurrencia, que es la probabilidad de que y sea igual a 0, más la ocurrencia de la segunda cosa por su probabilidad, la probabilidad de que y sea igual a 1. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? A la probabilidad de que y sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, el valor esperado es esa probabilidad. Por lo tanto, suena lógico que lo que tenga que estimar es esa probabilidad, ¿no? Al igual que en el modelo lineal. El modelo lineal yo tengo que estimar el primer valor esperado, que le voy a llamar ecuación 2. En el caso no lineal voy a estimar la ecuación 3. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Alguna duda? Siempre trataba de hacer términos de que Y alcanza cierto valor de por ejemplo, de que sea mayor que valor umbral de una. Sí, eso es cierto, sí. Los resultados siempre van a ser en términos de que hayamos rebasado el umbral. Sí, sí, exactamente. Sí, porque siempre estoy estimando de que y sea igual a 1. Ahora, el umbral en este caso es 0, siempre va a ser 0. ¿Vale? Ahora, tiene que parte que dijo que la beta 1 es la que absorbe, bueno, si no, el valor umbral es 0, dijo que la beta, bueno, el origen, es el que absorbe. Sí, la distancia que existe entre el 0 y el umbral. Haz de cuenta, si el umbral está en la parte negativa, me regreso un poquito aquí. Si el umbral vamos a suponer que está por acá, lo que hace la constante es que lo agrega a la constante sería negativa, y entonces ya estaría separada del 0. Vamos a hacer, por ejemplo, si el umbral fuera de todo, eso quiere decir que la constante sería el valor de la constante multiplicado por el 0. Más. Sí. Bueno. ¿Sí? Excelente. Bien. Ahora, entonces, si mi objetivo es esto, entonces, lo obvio debería ser preguntarme cómo es la probabilidad de que y sea igual a 1. Y esto lo discutimos la clase pasada y dijimos, bueno, esto es muy sencillo. Esto es la probabilidad de que y, el hito, sea mayor que 0, mayor o igual que 0. Y esto es igual a la probabilidad de que xy por beta más epsilon i fuera mayor que 0. Mayor o igual que 0. Y esto, ahora bien, esto era igual a la probabilidad de que epsilon i fuera mayor o igual que el negativo de xy por beta. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos en la clase pasada. Ahora bien, eh, vamos a asumir que en general epsilon tiene una distribución del tipo simétrico, es decir, del tipo de las que se parecen a la normal y a otro tipo que son la logística. Eso quiere decir que la forma gráfica que deberíamos observar de la distribución de epsilon debería ser más o menos de este estilo, simétrico. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está ubicado? Vamos a asumir dónde está ubicado menos xy por beta. Entonces, supongamos que aquí está el 0 y digamos que menos xy por beta está, menos xy por beta está aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que epsilon i sea mayor o igual que menos xy por beta? Bueno, la probabilidad de que eso ocurra es básicamente toda el área que está por encima de este valor, es decir, todo esto. ¿Sí? Ahora bien, eso es exactamente igual a que yo hubiera hecho el mismo gráfico. Oye, perdón, disculpen mi gráfico todo. Pero a que tome el 0 aquí y que ubique aquí a xy por beta. ¿Sí? Y que en lugar de integrar desde menos xy por beta hasta infinito,
puedo integrar desde menos infinito hasta xy por beta, es decir, tomar toda esta área. ¿Sí? Eso quiere decir que entonces la probabilidad de que epsilon i sea mayor o igual que menos xy por beta, en general es la probabilidad de que, digamos, en general es la probabilidad de que, no le voy a llamar la probabilidad, en general es la función acumulada, perdón por el error, en realidad es la función acumulada que voy a denominar como g hasta el valor xy por beta. Esto significa esta g. G es toda la integral desde menos infinito hasta el punto xy por beta, que es exactamente equivalente a la integral, a la integral que habíamos hecho anteriormente. Quiere integrar desde menos infinito perdón, quiere integrar desde menos xy por beta hasta infinito, es equivalente a integrar desde menos infinito hasta xy por beta. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí? Excelente. Bien. Entonces, yo le voy a llamar a esa g de xy por beta, que es la función de densidad acumulada. Alternativamente, entonces, eso quiere decir que la probabilidad de que y sea igual a 0, ¿cuánto sería? Ya es más sencillo. Infinito hasta 0. No, sería esta área, ¿no? Ah, sí. ¿Y esta área cómo se describe? Como 1 menos de x por b. ¿Vale? Entonces ya tengo mis dos, entonces tengo que la probabilidad de y va a ser igual a 0 y la probabilidad de que y sea igual a 1 va a ser g de x por b. ¿Sí? En general a este modelo le llamaremos modelo de respuesta binaria. Asumiremos en general que xy por beta es de la forma, xy por beta, es de la forma beta 1 más beta 2 por x2 y más así hasta beta k por xk. ¿Sí? De la forma lineal. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, en general, mi problema consiste en encontrar quiénes son estos beta 1 hasta beta k para poderlos colocar dentro de la función de densidad acumulada que llamo g. Y a través de eso puedo encontrar quién es la probabilidad de que y sea igual a 0 o de que y sea igual a 1 para cualquier individuo ni muestra. Entonces, si yo me pregunto, ¿cuál es la probabilidad de que una persona que tiene las características de Benjamín me pague un crédito, suponiendo que el que pague es 1, lo único que tengo que hacer es encontrar el conjunto de parámetros que contribuyen a la probabilidad para que yo pague mi crédito, ¿no? Coloco mis valores y eso me va a predecir si estoy en el caso 0 o estoy en el caso 1. ¿Vale? Sencillo, parece, ¿no? Hasta aquí. Buenísimo. Vale. Bien. Entonces, en general, también voy a decir que G es una función de densidad. Eso quiere decir que G es menor o igual que 1 y es mayor o igual que 0. ¿Sí? Es una función de densidad. O sea, puede acumular desde el 0 hasta el 1. Bien. Entonces, modelo Probit. ¿Cómo describiríamos el modelo Probit? Particularicémoslo a Probit. El Probit va a ser descrito de la siguiente manera. El Probit lo que va a decir es que la función g de xy por beta estará dada por la integral, bueno, por la función que voy a simbolizar por este símbolo, de xy por beta, que va a ser la integral desde menos infinito hasta xy por beta de la función, la función, digamos, en mayúsculas es la función acumulada, y la función en minúsculas es la función de densidad, la función evaluada en v de v. ¿Sí? De una normal, estándar. ¿Sí? Ese es el caso del modelo propio. Ahora, ¿cómo es una normal estándar? Solo recuerden de sus cursos de estadística. Una normal estándar en el caso que nos ocupa, sería la normal estándar evaluada en xy por beta, sería igual a 1 sobre la raíz de 2pi, ya, porque la S es normal estándar, entonces sigma es igual a 1, e elevado a la menos 1 medio de xy
por beta. ¿Sí? Entonces, esa sería mi normal estándar. Bien. ¿Cuál es el problema que tiene Probit? Que no hay una forma analítica cerrada para la integral. O sea, la pregunta es, supongamos que queremos integrar esto, yo no puedo encontrar una forma cerrada o una forma analíticamente específica que me diga una forma de cómo es esta integral. Eso no existe. ¿Sí? Hay aproximaciones numéricas. Y todo eso lo hace la computadora. ¿Vale? Entonces, ese es el principal problema que tiene Probit. Bueno, que tenía en mi época de estudiante. ¿No? Ahora ya no es un problema en realidad. Ahora, alternativamente, ustedes van a poder optar por un modelo que le llamaremos modelo Logic. Y el modelo Logic es muy parecido al modelo Probit, pero con algunas diferencias. El modelo Logic va a asumir lo siguiente. El modelo Logic va a asumir que la función de densidad G de xy por beta es la solución de la ecuación diferencial logística que voy a denominar con lambda mayúscula, devaluado en xy por beta, y que por fortuna esta sí tiene una forma cerrada, sí tiene una solución analítica. La integral que va desde menos infinito hasta el punto de xy por beta sí tiene una solución, y esa integral, si ustedes se acuerdan de su curso de ecuaciones diferenciales, es e a la xy por beta o e a la xy por beta. Esa es la forma cerrada de la ecuación logística. La diferencia que tiene con la Probit es que aquí sí sabemos específicamente el valor de la integral en cada punto. En el modelo Probit no lo conocemos. Sabemos aproximaciones numéricas, pero eso sería todo lo que sabríamos. Bien. Dicho eso, entonces, lo único que me resta es darle un poquito de formalidad a lo que habíamos llamado efectos marginales. Entonces, los efectos marginales los voy a definir en dos tramos. Bien. En general, voy a decir que el efecto marginal, por ejemplo, de una variable késima, va a ser igual a la derivada respecto de la derivada de xk. ¿De quién? Del valor esperado. ¿Pero quién es el valor esperado? Es la probabilidad de que y sea igual a 1. ¿Y quién es la probabilidad de que y esté igual a 1? Es g de x. ¿Se acuerdan? Lo que habíamos definido aquí arriba. G de x, ¿dónde está? Aquí está, el valor esperado de y es igual a y1, y eso es igual simplemente a g de x y por b. ¿Sí? Entonces, eso es igual a la derivada respecto de xk de g de xy por beta. Pero g de xy por beta es una función de densidad que tiene a su vez su función de distribución. ¿Sí? Su minúscula. Entonces, la minúscula es eso, bueno, sabemos que podemos siempre derivar. Cuando derivamos la función acumulada, nos da la función de probabilidad. ¿Vale? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, esto es igual a ¿qué cosa? A g minúscula evaluado en donde en xy por beta, multiplicado por quién. Es regla de la cadena. Sí, esta es una regla de la cadena. Es la derivada de la función por la derivada de los de adentro. ¿No? ¿Y cuánto vale la derivada de los de adentro? ¿Ves acá? Este es el efecto marginal. Entonces, el efecto marginal va a ser el beta que calculemos del modelo lineal ajustado por la probabilidad puntual de la función de densidad en donde esté ubicado en ese momento la información de ese individuo. Es decir, el efecto marginal es casi como el efecto marginal del modelo lineal, porque es beta k, ajustado por donde estés ubicado en la función de distribución. Entonces, si la función de distribución está así, entonces tienes que ubicar dónde está este individuo yésimo. Vamos a suponer que este individuo yésimo está ubicado aquí. Esto es xy por beta. Entonces, esto sería g de xy por beta.
Entonces, tomas este valor y lo multiplicas por beta, y eso es el efecto marginal. Es decir, ¿cuánto contribuye a la probabilidad, por ejemplo, una variación de la variable xk a la probabilidad, porque eso es lo que estoy contestando, a la probabilidad de que y sea igual a 1? Ah, bueno, lo que diga el modelo lineal ponderado por la probabilidad de que esté en este punto. ¿Vale? Sí, pero entonces, eso sería la probabilidad, pero respecto de la otra variable. ¿Cuál otra variable? ¿Cuál te refieres? Ajá, digamos, la probabilidad, sabemos de que G, cuando me fue dicho, la probabilidad de G más 1 menos G es igual a 1, ¿no? Entonces, si estamos probando las probabilidades, sería la probabilidad de una variable, de que es una variable de la otra. ¿Sí me explico? Sí, lo explica, pero en este caso no aplica porque son las independientes. O sea, no importa dónde esté el otro, siempre se va a hacer, no le importa mucho dónde está metiendo, ¿vale? Va, hasta aquí. ¿Dudas? De forma similar, podrían encontrar el efecto marginal, pero para el caso cuando y sea igual a 0. Cuando y es igual a 0, ¿cómo es el efecto, cómo sería el efecto marginal cuando y es igual a 0? Bueno, eso sería simplemente el efecto marginal de k cuando y es igual a 0, sería igual a la derivada respecto de xk, ¿de quién? De 1 menos g de xy por beta, porque esa es la probabilidad de que y sea igual a 0, y eso sería igual simplemente a menos g de xy por beta, ajustado por beta k. ¿Vale? Bien. Ahora, cuando hablemos de DOMI, el efecto marginal será simplemente la probabilidad de que sería G evaluado, sería G evaluado en xy por beta, condicional en que la DOMI vale 1, menos G evaluado en xy por beta, condicional en que la DOMI vale 0. Es una diferencia de probabilidad. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Vale, buenísimo. Vayamos a la estimación ahora sí de nuestro ejemplo. Vale, entonces voy a trabajar hoy con, denme un segundo, vamos a GitHub. En GitHub voy a trabajar con clase 5, elección binaria. Vamos a trabajar con este Python Notebook. ¿Sí? Vamos a trabajar con la base de datos que venimos trabajando del paper de Ambrose. Que se acuerdan de si es que en este caso es una participación laboral femenina. Lo que habíamos hecho con esta tabla de datos es que habíamos estimado el salario y las horas ofertadas por mujeres o por personas que se identifican con sexo femenino para una tabla de datos de paper de Ambrose. Lo que voy a hacer ahora es convertir ese problema a un problema binario. El problema binario va a ser, encontremos la probabilidad de que una mujer decida o no ingresar al mercado laboral. ¿Sí? Y eso solo significa si es que decide ganar un salario o decide no ganar un salario. ¿Vale? Entonces, voy a ejecutar mi Python Notebook. Segundo. Me voy a clase 5. Entonces, mi conjunto de datos es el siguiente. ¿Sí? Es el paper de Ambrose del 87. Tengo las siguientes variables. Tengo la fuerza, digamos, la participación, digamos, una variable categórica eh, que indica si es que participa o no la persona en el mercado laboral, el número de hijos de menores de 6 años, un número bueno, que es un número entero, el número de hijos mayores de 6 años, la edad medida en años,
si el esposo fue o no al college, indicado como una variable dicotómica. También si la esposa también fue al college, está indicada con 0 y 1. El logaritmo del salario esperado en el mercado laboral. Es decir, lo que tengo aquí es una variable que dice cuál es la expectativa de salario de las mujeres en este momento, ¿sí? Y el ingreso familiar eh, sin la contribución que haría la esposa, ¿vale? Bien, entonces, importemos los datos. Creo que aquí no deberían tener ningún problema, todas estas bibliotecas ya las hemos trabajado. Stat Models, lo único que estoy haciendo es que de Stat Models estoy extrayendo el modelo que se llama Probe, ¿sí? Bien, vamos a importar la tabla de datos, que está descrita por esto. Bien, ahora, si ustedes observan, la tabla de datos es más o menos sencilla. Simplemente tengo aquí la variable LFP, que es yes or not, que es simplemente la respuesta. El número de hijos que son menores a 5 años y el número de hijos mayores a 5 o desde 6 años en adelante. La edad, si participan en el mercado laboral, tanto la esposa como el esposo. El salario esperado y la participación del ingreso sin, digamos, la proporción del ingreso sin considerar el de la esposa. Vale. Bien. Vamos a hacer un pequeño ajuste a los datos. Lo que propongo es lo siguiente, voy a tomar la columna que se llama LFPD y la voy a convertir de una variable que es texto, que indica sí o no con texto, la voy a convertir a numérico con números 0 y 1. Entonces, lo que voy a hacer es lo primero. Primero lo que voy a hacer es crear una columna que se va a llamar LFP-D para indicar que es una dummy y de inicio le voy a imputar a todos el valor de 0, ¿sí? Luego, en la siguiente línea, lo que voy a hacer es voy a utilizar el comando log, que lo que hace log es que ubica todos los renglones que cumplen con una condición. Entonces, cuando estén trabajando en Python y quieran hacer filtros, como los que hacemos en Excel, que es le decimos, quiero ubicar todas las columnas que cumplen con tal texto, lo podemos hacer con un log. Entonces, lo que estoy diciendo es, quiero que localices todos aquellos que en la columna LSP son exactamente igual a 10. A eso quiero que en la columna LSP-D, es decir, tomes otra columna y le imputes a esta otra columna el valor de 1, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo es como un filtro de Excel, ¿no? Selecciono los que sí son sí y le pongo un 1 a esos, ¿no? Y ya, y digamos que otra vez le digo a Python que terminó. Luego tomo otra columna, creo una nueva columna, que igual voy a cambiar todos los que son yes y no por ceros y unos de la forma similar. Entonces hago un filtro, quiero que ubiques todos los que son sí, pongas 1 y los que son no, por la forma en que construí la variable tendrá el valor de 0. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, sí es posible. De hecho, podrías hacerlo. Podrías omitir esta línea que voy a señalar aquí, por ejemplo, a lo mejor no la necesitas, ¿no? Dices, y en lugar de utilizar aquí LFPD-D, utilizas directamente el nombre de la variable que quieres cambiar. Eso se puede, sí. Se puede. Bien, tenemos los datos, entonces ya tengo variables numéricas, dicotómicas, ¿sí? ¿Cuál es la forma alternativa a esto? Utilizar un comando que les mostré hace como 2 clases, que es factor. ¿Se acuerdan? El comando factor lo utilizamos hace como 2 o 3 clases. Es alternativamente similar. Ese comando factor lo que hace es que le dice a Python que lo que es texto lo considere como si fuera número. ¿Sí? Son estilos. A mí me gusta más este estilo para trabajar los datos. ¿Sí? Ahora, utilicemos estadísticas descriptivas, le damos data describe. Lo que va a hacer el data describe es que nos va a dar la estadística descriptiva de aquellas variables que es posible hacer estadísticas descriptivas, que son numéricas, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que tenemos es que todas, por fortuna, todos están llenos, es decir, todos no hay datos nulos. Entonces, todos son 753 datos completos. La media, por ejemplo, lo que nos dice es que
Cuando los hijos menores a 5 años, el promedio son 0.2. Entonces, es decir, que son muy pocas las mujeres que tienen hijos menores a 5 años. Ahora, las que tienen mayores a 6 años tienen en promedio 1.3 hijos, ¿no? Que es casi tener un hijo, ¿no? Más o menos, es como lo que estaríamos diciendo. La edad promedio de la tabla de datos que tenemos es 42 años, las mujeres son como de 42 años. Eh, el salario esperado, el logaritmo de salario es 1.09. La proporción del ingreso que aportarían las mujeres es 20.12, lo cual es alto para la época, son su trabajo de los 80. En realidad hoy debería ser muy cercano al 50, sin ningún problema. Bien, ahora, ¿qué quiere decir este valor en la columna que estoy posicionado? LFPD-D. ¿Qué es ese punto 56? ¿Qué quiere decir? La D era pues se cumplía la condición, ¿verdad? Sí, es una dummy de 0 y 1. Pues que depende de la fuente de trabajo. Ajá. ¿Cuánto es el valor? Es 45. Es punto 56. El 56% de los trabajadores son las mujeres. No, todas son mujeres. Ah, no, Exactamente. Exactamente. Sí. Este promedio es básicamente la probabilidad incondicional de que una mujer esté en el mercado laboral. Es 0.56%. ¿Por qué es probabilidad incondicional? Porque no le estoy controlando por ningún otro factor como su edad. De hecho, no tengo su edad. Sí, su edad o el salario esperado en el mercado o si tiene hijos o no. Sí, por eso es una probabilidad incondicional. Entonces, si un día ustedes quieren preguntar, ¿cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que una persona me pague un crédito? Bueno, haces la estadística descriptiva y ves esa variable. Bueno, sin considerar ningún factor, la probabilidad de que una persona me pague el crédito es la proporción de las personas que lo están pagando. Ya, se acabó. ¿Sí? Porque, porque alternativamente es como cuando hacemos regresión. ¿Por qué hacemos regresión y por qué no simplemente decimos el valor promedio de la variable? Bueno, porque asumimos que cuando hacemos regresión, estamos haciendo una media condicional que está siendo explicada por factores que son valiosos para explicar el promedio. ¿Sí? Si no, simplemente diríamos el promedio de la variable. De esa forma funciona el R cuadrado, si ustedes lo recuerdan, ¿no? El R cuadrado es tu mejor escenario respecto de haber dado el promedio como una respuesta. ¿Sí? Es igual aquí. Bien. A ver, una cosa que deben de tener mucho cuidado cuando hagan Probit es chequen que no esté excesivamente desbalanceado la proporción de personas que sean de su interés. Es decir, si aquí me hubiera salido que, por ejemplo, un valor absurdo, el 99% de las mujeres están en el mercado laboral, tendría que hacer un ajuste a los datos. ¿Por qué? Porque si me sale que el 99, que este valor, imagina este valor que estoy señalando, hubiera sido 99, si hubiera sido muy alto, hubiera significado que cualquier estimación que yo haga sobre los datos, simplemente por el hecho de que es altamente frecuente ser mujer estar en el mercado laboral, que está en el mercado laboral, el PROBIT estaría altamente sesgado por la alta frecuencia de la observación que es de interés. Entonces, lo que se suele hacer ahí son técnicas que se ocupan mucho en el Machine Learning, que es rebalancear la muestra, que es, tratas de hacer un muestreo de la población de interés para balancear y que no esté tan desbalanceado el fenómeno y estima sobre esa nueva muestra. ¿Vale? Este no es nuestro caso. De hecho, vamos a ver un problema de videojuegos como en 2 semanas, que ese sí lo vamos a tener que rebalancear. ¿Vale? Bien. Se vería de forma similar esto, el número de personas que están en el mercado laboral de esposas son 0.28, bueno, que fueron al college, perdón, y que hombres que fueron al college es 0.39. Bien, hagamos la estimación Probit. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Es, tomo la variable de interés, mi variable de interés LFPD. Mis datos son las columnas K5, K618, edad, WCD, HCD, salario esperado y el ingreso. ¿Vale? Y voy a agregar la constante con la función addConstant de la biblioteca StatMod.
Ahora vamos a estimar este modelo. ¿Cómo lo estimamos? Bueno, lo que traigo aquí es la función que anteriormente importé, que se llama Probit. Lo que le digo a Probit es la variable dependiente, que es Y, la variable X, que es mi variable, mi conjunto de variables, de valores que voy a utilizar como explicativa. Le estoy poniendo ahí as.asTypeFloat, porque a veces sucede que no nos damos cuenta, pero cuando importamos datos desde TSV o desde TXT, algunos de esos datos los importa Python como si fueran text, a pesar de que son numéricos. Entonces, para garantizar, digamos, para hacerse como doble, yo tenía un amigo que decía, para asegurar, hacemos el asType float y le digo, conviértelos a numéricos, fórzalos a numéricos. Y estimamos el modelo Probit, entonces se guarda el model. De model quiero que lo ajuste o lo estime. El modelo Probit, importamos el summary, ¿sí? Que sería la tabla que estoy mostrando aquí abajo. ¿Vale? Entonces, algunas cosas que deberíamos leer aquí. Bien. Siempre, todos los software que permiten estimar Probit les van a dar un pseudo R cuadrado, que es este amigo que está aquí, pseudo R cuadrado, que es 0.2, ¿sí? ¿Qué es lo que mide el pseudo R cuadrado? Lo que mide es qué tan efectivo es su Probit, es decir, eh, su Probit, lo que está haciendo el Probit es decirnos una forma funcional para determinar cuándo un individuo está en la categoría 0 y cuándo un individuo está en la categoría 1. Entonces, ustedes también podrían hacer un predict para que les diga la predicción de, por ejemplo, una persona que tiene 45 años, que no tiene hijos de 5 años, pero que sí tiene hijos de más de 6 años, que fue al college y que está enfrentando un salario esperado bajo, esté en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces les puede dar un resultado, les puede decir, bueno, esa persona está en el 0 o en el 1. Y cuando lo comparan con el verdadero valor, pueden construir una métrica que es simplemente qué tan bien se aproximaron a los valores. Y ese es el R cuadrado. Entonces, lo que me está diciendo aquí es que, dadas las características que yo tengo, más o menos, yo lo interpretaría así, más o menos como el 12% de los valores está bien predicho. Es decir, cuando hago un predict, como el 12% de las mujeres que yo diga que trabajan estarán en el mercado laboral. ¿Sí? Está algo bajo, pero eso es lo que tengo. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Y no hay, no hay justamente como un umbral, y justamente a partir de la probabilidad de usarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita 12% pues parece que es bajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hubiera sido 5% también fuéramos pensando, pero estaría. Sí, sí, acuérdate que hasta la diferencia de nosotros, de la diferencia de los científicos o de la gente como los biólogos, nosotros nunca tenemos necesariamente todas las variables explicativas del problema. De hecho, estamos haciendo las aproximaciones con la mejor información disponible. Entonces, más bien, no puedes desechar eso, sino simplemente dices, condicionar la información que tengo, eso es lo que puedo ofrecer, ¿no? ¿No? Seguramente le falta información, ¿no? Sí. Sí. Ujú. La segunda puede ir a otra estadística de secundaria. No, no creo que haya. Lo que sí hay es como formas de visualizar el problema, que se llaman matrices de cross validation. Bueno, también se puede llamar como matrices. Creo que a veces en español le damos este nombre, pero en inglés es cross validation. Lo vamos a hacer un poquito más adelante, pero sí, sí hay formas de hacer cross validation, que lo que te permite ilustrar es perfectamente cuántos estás prediciendo en una categoría, pero deberían estar en otra, ¿no? Te permite calcular falsos positivos y, bueno, los errores tipo 1 y los errores tipo 2, ¿vale? Y luego, sí, sí, de hecho, a eso voy yo. Ahora sí, exacto, bien. Haciendo tu pregunta, bien, ahora vayamos a la parte de los coeficientes. Ahora, lo que estoy diciendo aquí es que la constante es 1.91. Eso quiere decir que el umbral, para que esté centrado en 0,
se recorrió 1.91. ¿Sí? ¿Vale? Ahora, cada uno de estos coeficientes que está aquí es el efecto que tiene en el modelo subyacente esa variable. Es decir, en el modelo subyacente, esa Y delitos, la edad, por ejemplo, la edad contribuye con 0.030, ¿no? Es decir, no, me equivoqué un renglón, perdón. No sé si estoy bien. Sí, la edad contribuye con ese valor. Es decir, en un escenario en el cual pudiéramos ver el modelo subyacente, diríamos que un año adicional disminuye la presencia de las mujeres en el mercado laboral. Si pudiéramos observar el modelo subyacente, ¿sí? Pero ese no lo podemos observar. Lo que podemos observar es solamente el resultado, está o no está, ¿sí? Entonces, este tipo de coeficientes se interpretan de la misma manera. Este es un error estándar que se calcula, como les mostré con la matriz Hessiano. Noten que la prueba de hipótesis ahora es una Z, ¿sí? Ahora estamos trabajando con una Z, con una normal estándar, y el p-value también sería de una normal estándar. Entonces, los leemos exactamente igual. Decimos que, por ejemplo, en el caso del modelo subyacente, el tener hijos de mayor de 6 años, de hecho, es irrelevante en el modelo subyacente para tomar la decisión de estar o no en el mercado laboral, ¿sí? Pero como les dije, este no lo podemos ver. De hecho, estos coeficientes no son interpretables de forma directa. Lo que tenemos que hacer es interpretarlos a través de los efectos marginales. Entonces, construyamos efectos marginales. Ahora, bien, entonces aquí aquí hago una pequeña aproximación como lo que te decía yo que era que el cross validation, es cross table, que básicamente lo que podrías hacer algo parecido, es decir, tú haces el predict y podrías hacer algo aquí, no lo hago aquí, pero lo estoy haciendo para otra cosa. Lo que estoy haciendo aquí es simplemente cruzar cuántas personas están en el mercado laboral y que su esposo fue al mercado, fue al college, perdón, ¿no? Entonces, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, por ejemplo, una mujer que está en el mercado laboral, todas las mujeres son 428. Ahora bien, si sus esposos fueron al college, por ejemplo, solo son 177. Y de las que no fueron al college, sus esposos al menos, son 251. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Lo que quiero hacer es encontrar una métrica que me diga cuánto contribuye para que una mujer decida entrar al mercado laboral el hecho de que su esposo se haya educado al menos yendo hasta el college, ¿sí? Que en Estados Unidos es más o menos el equivalente como a la prepa o un primer año de universidad. Más o menos por ahí está un college, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer es esto, tratar de responder cuál es la probabilidad de que la mujer esté en el mercado laboral, condicional en que su esposo está en el college, menos la probabilidad de que esté en el mercado laboral condicional a que no fue al college, ¿sí? Que es justamente este efecto marginal. Bien, entonces, vamos a calcularlo. Entonces, ¿cómo calculo el efecto marginal? Lo que le tengo que decir a Python es le tengo que dar los inputs, es decir, le tengo que decir dónde van a estar las variables y quién es la variable que va a cambiar. Entonces, vean lo siguiente. Entonces, a esta le voy a llamar HC data 0 y eso va a ser, este 1 es para la constante, el primer 1. El segundo valor es la media del número de hijos que son menores de 5 años. Luego la siguiente es la media del número de hijos que está de 6 a 18. Luego la media de la edad. Y luego la media de si la esposa fue al mercado laboral o no. Y ahorita discutimos sobre esta porque probablemente esto se puede mejorar. Luego tengo un 0. Y ese 0 indica que en este caso estoy simulando una persona que su esposo no fue al college. ¿Sí? Por eso es un 0 ahí. Luego, el promedio del salario, el promedio del ingreso, y ya, a esta la llamo data 0, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es como construir una persona promedio, porque voy a evaluar los efectos marginales en el promedio. Los efectos marginales se pueden evaluar en donde ustedes quieran. Se pueden evaluar en los efectos, en los valores extremos, es decir, podrían ustedes evaluar cuál es el efecto marginal por ejemplo, en el cuartil inferior,
es decir, en los valores atípicos inferiores, en los valores atípicos superiores, o en el valor que ustedes quieran. Normalmente lo tradicional es evaluarlos en el promedio. Entonces, estoy asumiendo que todas las demás variables que permanecen constantes, que no se van a modificar, se comportan como el promedio. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Entonces, luego a este amigo lo voy a comparar contra el escenario alternativo en el cual su esposo sí va al college. Por eso le pongo aquí un 1, justo donde estoy parado. ¿Sí? Entonces, estoy comparando el escenario en que esa persona sí fue al college respecto del de arriba, que es una persona que no fue al college. Vale. Bien, entonces ya tengo mis dos datasets. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el probit y le voy a decir, quiero que me digas cuál es la probabilidad predicha para una persona que tiene un conjunto de datos como HC data 0, y luego quiero que prediga cuál es la probabilidad de una persona que tiene las características de HC data 1. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a ejecutar estas tres líneas. Porque creo que no las he ejecutado. Y ya. ¿Sí? Perdón. Sí. Para que funcione bien, debe ser en la posición que ocupará la variable. Sí, exactamente. Son correlaciones perfectas, ¿no? Es decir, dónde está ubicada la variable. ¿Sí? Entonces, noten esto, la probabilidad de que una persona esté en el mercado laboral, porque eso es justamente lo que estoy haciendo, la probabilidad de que Y está igual a 1, condicional en que su esposo no está en el college, es 0.56. ¿Sí? Entonces, esta mujer estaría en el mercado laboral. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Acuérdense, el umbral aquí como es 0, entonces lo obvio es que si es más de 0.5, quiere decir que estoy en la categoría 1. Si es menor a 0.5, estoy en la categoría 0. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Bien. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer esté en el mercado laboral condicional en que su esposo sí fue al college? Es 0.59. Entonces, podemos calcular el efecto marginal haciendo esta diferencia, y lo que me sale es esto. Entonces, ¿cuánto contribuye a que las mujeres estén en el mercado laboral el hecho de que sus parejas hayan ido al college? Contribuye positivamente y contribuye en 0.02 de la probabilidad. Interesante, ¿no? ¿Sí o no? No sé. Me vale que me digan quién sabe. ¿Sí? Vale. Eso es este efecto marginal es el más difícil de hacer porque son condones. Con variables continuas es muchísimo más sencillo. Ahora lo voy a mostrar. Bien. Ahora, podemos hacer un cross table, pero ahora con que la propia mujer haya ido al college. Y podríamos hacer lo mismo, hacemos un dataset para que la mujer haya ido al college, expuesto de que no haya ido, y veamos cuánto nos da, y nos da que el efecto marginal es 0.18. Quiere decir que noten cómo es que esto es muchísimo más grande, es decir, si la mujer fue al college, su probabilidad de que esté en el mercado laboral se incrementa en 18% respecto de que no haya ido al college. ¿Sí? Es respecto de eso, así se lee. ¿Bien? Podemos calcular uno más. Este es de tener hijos menores que 6 años. Está interesante. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos mujeres que tienen hijos de menores de 6 años. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a hacer un efecto marginal, pero para diferentes niveles. Este objeto que estoy creando aquí asume diferentes escenarios. Dice, ¿qué pasa si la mujer tiene 0 hijos, tiene 1, tiene 3, tiene 2 y tiene 3 hijos que van, es decir, ¿qué pasa si tiene 0 hijos menores de 5 años, si tiene un hijo menor a 5 años, si tiene 2 o si tiene 3? ¿Sí? Estoy asumiendo esto. Pues estoy creando un dataset, digamos, completo para 5 diferentes escenarios. Ahora, les digo que prediga este valor. Y noten, ¿qué es lo que pueden notar?
El primer resultado es lo que estaría diciendo aquí, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer que tiene 0 hijos esté en el mercado laboral? Es 0.65. El siguiente valor, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer que tiene un hijo menor a 5 años esté en el mercado laboral? Es 0.31. Y veamos el último caso es 3. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer que tiene 3 hijos menores a 5 años esté en el mercado laboral? Es 0.01. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que en la medida que las mujeres tienen hijos menores a 5 años, tienen más hijos menores a 5 años, la probabilidad de que estén en el mercado laboral disminuye significativamente. ¿Podrían ustedes calcular el efecto marginal aquí sí respecto de cualquier escenario? Por ejemplo, ¿cuál es la contribución de tener 3 hijos respecto de 0? Ah, bueno, es la diferencia que es el último valor menos el primero. ¿Sí? Y es negativa, es decir, si tienes 3 hijos y eres mujer, de hecho, estar en el mercado laboral es casi nulo. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Vale, esos son los efectos marginales más difíciles de calcular porque son dummies o son categóricos. ¿Sí? Son los más difíciles de calcular. Ahora viene la forma sencilla. ¿Qué pasa con los continuos? ¿No? ¿Qué pasa con los que son variables continuas? Que son aquellos, ¿no? Que era la función de probabilidad multiplicada por el coeficiente beta asociado. Ah, bueno, eso se calcula muy sencillo. Se calcula con esto. Utilizamos el modelo Probit y le decimos get, que es la abreviación de marginal effect. Y si dejamos vacío esto, aquí, si dejamos vacío aquí entre paréntesis, le estoy diciendo que los evalúe en la media. Sí, ahí lo puedo introducir donde quiero que los evalúe. ¿Sí? Ahorita le estoy diciendo que no los evalúe, los evalúe en la media y los imprime. Y aquí están los efectos marginales. Entonces, ¿cuáles son los que podríamos leer aquí? Los continuos, la edad. Por ejemplo, tener un año adicional contribuye negativamente a la probabilidad de que las mujeres estén en el mercado laboral. Por ejemplo, otro valor interesante es que en la medida en que el salario que se ofrece en el mercado es mayor, la probabilidad de que las mujeres ingresen al mercado laboral se incrementa en 12%. ¿Vale? Bien, ¿dudas con esto? Excelente, bien. Pues hasta aquí quiero llegar el día